Este es nuestro trabajo sobre Antonio Machado y su importancia en la guerra civil. Hemos preguntado a mucha gente, pero en general la gente solo sabía decir, buah, pues Antonio Machado es un poeta, escritor y lo más básico. Así que en este trabajo solo vamos a exponer las respuestas más interesantes que hemos tenido. Hola, ¿te podrías presentar? Hola, soy Abril, tengo 15 años, estoy estudiando en cuarto de la ESO en el Herminio Almendros. Hola, soy María, de cuarto A. Soy Francisco Ramón Ropantárrega, profesor de Historia, en cuarto ESO de... Hola, soy Candela y soy de cuarto B. Pues me llamo Rosario Navarro, soy profesora de Instituto en Herminio Almendros. Me llamo Gerardo y soy profesor de Geografía e Historia en el Instituto Herminio Almendros. ¿Y qué me podrías decir sobre Antonio Machado? Pues Antonio Machado fue un gran poeta de la generación del 98, de 1898, y me pareció bastante interesante su biografía porque era muy extensa. Sí, era un escritor, un poeta del siglo XX, del siglo de plata. Antonio Machado fue un gran escritor y poeta del siglo de plata y escribió grandes obras y poemas y murió el 22 de febrero de 1939. Es un poeta de los más importantes, creo recordar, de cuando era estudiante de la generación del 27 y bueno, es uno de los top de la poesía española. Sí, es uno de los literatos más importantes de la generación del 98 y de la primera mitad del siglo XX en España. A él le debemos pues obras como Campos de Castilla, Soledades y otros poemas, ¿vale? ¿Y me podrías decir la importancia que tuvo en la guerra civil? Escribió poemas sobre la guerra civil, Machado iba en contra de Franco en la guerra y murió el mismo año que se finalizó la guerra civil. Bueno, pues yo creo que su relación es próxima pero a la vez distante. Digamos que fue más bien una relación ideológica. Pues la verdad es que no sé si participó o no, pero lo que sí sé es que fue perseguido por su poesía durante la guerra civil y de hecho lo mató en la guerra civil, sí. Pues sobre importancia, creo recordar que se tuvo que exiliar a Francia porque era republicano, era de los del bando de los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil. Pues Antonio Machado era del bando republicano. Creo recordar que tuvo que salir huyendo a Francia, se tuvo que exiliar en Francia. ¿Podrías explicarnos un poco el contexto cultural e histórico de la guerra civil? Vamos a ver, la guerra civil tiene un contexto que se ubica en la expansión del fascismo en Europa, ¿vale? Tenemos comunismo en la Unión Soviética, tenemos democracias liberales en Occidente, es ahí donde podemos ubicar la aparición de la Segunda República a partir de 1931, y tenemos el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, o movimientos totalitarios de derechas. Antonio Machado es republicano en aquella época era demócrata, ¿vale? Es sinónimo de demócrata en aquel momento. Y él siempre apostó por esa opción ideológica, dentro de lo que eran esas tres grandes ideologías que estaban chocando en ese momento en Europa. Ahora cuéntanos tu opinión personal sobre Machado. Sobre Machado, mi opinión personal. Pues hombre, yo en los poemas de Machado lo que más conozco son sobre todo los que versionó en su momento Joan Manuel Serrat, no sé si los habéis oído. Sí. Me gusta mucho, por ejemplo, La Saeta y Las Moscas. Son dos poemas, de Las Moscas es un poema muy divertido de Antonio Machado. Y bueno, y sé que tiene varias antologías, está la antología general y luego creo que tiene Campos de Castilla, donde pues, se describió un poco la Castilla, Castilla de León, Castilla. Pues la verdad es que este poeta me resultó bastante interesante porque todos sus poemas son bastante diversos y entretenidos y expresan muchos sentimientos, los cuales me llenaron bastante. Bueno, pues yo considero a Antonio Machado un escritor sobrio, comprometido
¿sí? De categoría internacional, pero tampoco conozco muy a fondo su obra. Pues mi opinión personal es que Antonio Machado es un reflejo de la España de la primera mitad del siglo XX. El corazón que decía que lo tenía, una mitad de su corazón que estaba helado. Antonio Machado tenía un hermano, él era republicano, su hermano Manuel Machado era de derechas y por lo tanto apoyó el golpe de estado de los generales con Franco al frente. Vale, estamos en la clase de no bilingüe de primero, ¿verdad? Sí. Vale, os vamos a hacer algunas preguntas sobre Antonio Machado. ¿Quién sabría decirme quién es Antonio Machado? Vamos a acercarnos. A ver, ¿cómo te llamas? Elisa, Vale. ¿Quién es Antonio Machado? un escritor. ¿Sabrías decirnos algo más? Pasamos al siguiente. Un escritor Sí. famoso que creo que ha ganado un premio a la princesa de Asturias. No, ¿verdad? No. Muy bien. ¿Alguien más? Es un escritor famoso que murió en la guerra. Wow. ¿A alguien le suena la frase caminante no hay camino, se hace camino al andar? Sí. ¿De dónde habías escuchado esa frase? De un libro de poemas suyos. Vale. ¿Y sabrías decir algún otro verso o algún poema? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues no sé. Se repetía mucho esa frase. ¿Y sueles leer poemas suyos? No, lo leí en una clase de valores. Estuvimos trabajando Antonio Machado, hicimos un trabajo sobre él. Escribimos su biografía y leímos varios poemas suyos. ¿Os gustaría empezar a estudiar a Antonio Machado desde primero de la ESO? Porque, a ver, es uno de los autores más importantes de la historia de España y creo que tendréis que saber más sobre él. Por ejemplo, nosotros sabíamos desde el colegio y veo que no se os ha educado bien sobre este tema. Así que preguntarle a vuestro profesor de lengua sobre él, porque seguramente os sepa decir muchísimos datos. Vale, vamos a hacerle una última pregunta. ¿Quién quiere? ¿A qué edad empezaste a leer poesía en el colegio? Pues, a ver, a mí me gusta la poesía y empecé cogiendo algún libro en la biblioteca y llevándolo a mi casa. Qué bien. ¿Y te gustaría empezar a leer mucha más poesía en clase de Sí, lengua? porque es muy bonita. Vale. ¿A qué edad empezaste a leer poesía? En segundo. En segundo de primaria, muy bien. ¿Y estás leyendo algo de poesía en clase de lengua? ¿Y te gustaría empezar a leer más? ¿Por qué no? ¿A qué edad empezaste a leer poesía? Yo pues empecé a los 8 años, me llevó mi padre a la biblioteca y pues empecé a... Qué bien. ¿Y estás leyendo algo de poesía en clase de lengua? No, pero tengo un libro en mi casa. ¿Y te lo lees por las noches o algo? No, ¿Y te gustaría leer poesía en clase? sí. Venga, muy bien. Vale, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y espero que empecéis a leer mucha más poesía porque es muy útil, ¿vale? Gracias. Vale, como eres nuestra profesora, te vamos a hacer unas preguntas especiales. Y la primera sería, como hemos ido preguntando a la gente quién es Antonio Machado, nos gustaría saber, en tu opinión, cuál sería la respuesta idónea a esa pregunta. Lo que yo quisiera que respondiera a la gente, pues que forma parte de su educación sentimental, que es un poeta maravilloso, reconocido y que tiene una poesía muy emotiva. Pero depende de la edad, a las personas que les hayáis preguntado, alguna gente de mi edad o mayor quizá lo viva así, pero yo creo que personas de vuestra generación pues igual no lo conocen. Sí, vale. Y luego la segunda pregunta sería, ¿qué te ha inspirado a plantear el trabajo? A mí me gusta, vamos a ver, parte de mi asignatura yo la concibo con una metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos, ABP. No la he creado yo, ni muchísimo menos, y además es muy antigua, no es
más innovadora, aunque está de moda y lo hace muchísima gente, muchos profesores de los colegios privados también y tal, siempre se hace una episcopal, la mujer no se hace una episcopal, siempre se hace. Pero esto lo creó Herminio Almendros, el pedagogo que da nombre a nuestro centro antes de la guerra, cuando él trabajó aquí en España, antes de irse a Cuba al exilio. Y consiste en pensar en un proyecto y organizar toda la programación que marca la ley, que marca el departamento, en fin, toda una serie de cuestiones burocráticas en torno a ese proyecto. Pues pensamos que las efemérides eran interesantes para plantearse un proyecto así. Entonces hemos hecho varios. Y este año, en el 19, en febrero, se cumplieron 80 años de la muerte de Machado, porque ya habéis visto, que lo habéis hecho todos bien en el examen, que murió nada más cruzar la frontera, el camino del exilio, en un pueblecito que está al otro lado de los Pirineos. Se cumplen los 80 años y pensamos que era un momento ideal para que, sobre todo vosotros, lo conozcáis de una manera académica. La conclusión a la que hemos llegado ha sido que conforme más bajamos de edades, la gente sabe menos sobre Antonio Machado, lo que significa que no lo han dado tanto en el colegio o en el instituto. Pensamos que este tema se debería introducir con la edad más joven, ya que es un tema muy importante y muy importante para la historia y para nuestra historia. Muchas gracias por ver nuestro proyecto y espero que os haya gustado.